reiterar el saludo a los miembros de la Red TISA y de los organizadores del evento Congreso Francia. Dentro del panel, el trabajo, la presentación que a continuación presento, lleva por título La navegación a vapor en la configuración de la identidad cultural de Messi Poder entre 1866 y 1890. El autor quien le habla, más presencia, también de la Universidad de Carlos Rodríguez Pú. Las tecnologías dedicadas al transporte y a las comunicaciones se han construido el producto y la venta al mismo tiempo en procesos momentáneos. Ellas configuraron la infraestructura básica para que cree una nueva producción capitalista desde la revolución industrial hasta la actualidad. Una de las primeras tecnologías del transporte y las comunicaciones que más influyeron en la sociedad, sobre todo en el siglo XIX, luego constituyó la navegación por vapor. La misma tuvo profundas implicaciones en la economía, la política y la cultura de la sociedad de ese momento. Siguiendo esta línea y asumiendo el enfoque constructivista de la tecnología, asumimos como concepción teórica el concepto de práctica tecnológica brindada por el investigador Arnold Passer, en el cual propone que la tecnología, en el ámbito tecnológico se ha estudiado y modificado en su conjunto como una práctica social, haciendo evidentes sus valores culturales. En este caso, la parte técnica es simplemente una parte del problema. Se debe incluir también los aspectos organizativos, ya sea empresas, legislaciones, etc., los aspectos de difusión de innovación y la transferencia de tecnología. El aspecto cultural queda más bien enmarcado en los diferentes impactos que trajo determinada tecnología en la sociedad. En este caso, la navegación a vapor impactó directamente en la identidad cultural cienfuera durante el siglo XIX. ¿Qué es la identidad? La identidad, según los teóricos como Miguel Ángel Rojas, Luciano Molano, Carolina Torres, etc., es un proceso de construcción continua donde somos productores de nuestra propia cultura. La identidad nos distingue y nos diferencia de otros, pero nos hace pertenecer a algo, nos tipifica. Es ese acervo que genera una manera de verse. También es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria. Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencias de otras actividades que son parte de la vida cotidiana. En ese ámbito, la identidad cultural cienfuera durante la segunda mitad del siglo XIX y los principios del siglo XX puede definirse como que está ligada a la racionalidad instrumental, el desarrollo alcanzado por el capitalismo en la región. Al mismo tiempo, está estrechamente relacionada con la modernidad, ya que Cienfuegos se convirtió en una urbe moderna y cosmopolita, y los habitantes de la ciudad estaban dentro de una élite dentro de la nación, debido a esa mentalidad burguesa elitista impregnada por el capitalismo, el desarrollo del capitalismo y las tecnologías que arribaban a la región y a la ciudad. En ese ámbito, la navegación a vapor, una tecnología que surgió a raíz de la revolución industrial en el siglo XIX, a raíz de la máquina de vapor creada por James Watt, tiene un despegue a partir de 1807, a raíz de los inventos de Robert Fulton en aplicar el vapor a la navegación. Esta navegación se fue expandiendo primero a los ríos interiores, después a la navegación interoceánica y estuvo muy ligada a la expansión del capitalismo en el siglo XIX. La navegación a vapor en Cuba, génesis en ese fuego. Bueno, primeramente en Cuba, los barcos de vapor llegaron en 1819, cuando Juan O'Farrill introdujo los primeros buques de vapor. Ya en 1830 se expandió su uso en los vapores de cabotaje y en el comercio de azúcar. Y para el periodo de 1840 a 1870 existe un dominio del transporte por las compañías de vapores. Y en 1849 específicamente llega el primer vapor de construcción nacional. Cienfuegos, en 1848 recibe su primer buque de vapor, el llamado Regen, y se usó para la navegación interior. Y en la década del 50-66 se realiza su uso en el uso de los vapores o en el cabotaje por la costa sur. Sin embargo, no existía propiamente una compañía cienfueguera. ¿Cómo impactó el uso de la navegación a vapor en Cienfuegos, en la identidad cultural de Cienfuegos? El primer ámbito donde se va a manifestar esta tecnología va a ser el ámbito económico y financiero, ya que los vapores constituyeron un medio de transporte seguro para transportar mercancías a puertos de América, Europa y al resto del país. Permitió a los banqueros y comerciantes de la región cumplir con el envío de mercancías en el tiempo acordado,
y aumentar los volúmenes de ventas debido a la capacidad de carga de los buques de vapor. Propició la concentración de capitales y el aumento del capital económico. Permitió situar las producciones de los empresarios cienfuegueros en la bolsa internacional y exportar materia prima, sobre todo el azúcar, hacia los mercados de Estados Unidos. Y el medio ideal para hacerse con el mercado cienfueguero y con la industria, parte de los inversores norteamericanos fue la inversión de capitales y el establecimiento de líneas de vapores que constantemente trasladaban el dulce hacia los Estados Unidos de América. La revisión de la prensa de la época nos muestra cómo existen diferentes líneas de vapor conectadas con la ciudad para trasladar mercancías, pasajeros y efectos tecnológicos y culturales desde los Estados Unidos hacia la urbe Cienfuegos. También en el ámbito económico financiero, la navegación a vapor permitió situar a Cienfuegos como punto intermedio de las líneas de cabotaje en la costa sur de Cuba. El flujo constante de pasajeros, de mercancías, diversificó la economía cienfueguera, floreció el mercado interno de la ciudad. Además, la navegación facilitó el traslado de mercancías desde la zona alejada de la geografía cienfueguera hacia el puerto de la Puerta del Sur. El ámbito político-militar también se vio afectado por el uso de la navegación a vapor de esta tecnología. Fue un medio eficaz para el traslado de funcionarios y jefes militares a la región. Además, los vapores se utilizaron para el traslado de prisioneros y sospechosos de incidencia desde esta plaza hacia la capital de la nación. La tenencia de líneas de vapor en Cienfuegos fue un argumento favorable en la urbe centro-sureña en una disputa con la ciudad de Santa Clara. Santa Clara es una ciudad del centro de la isla de Cuba, cuando Cienfuegos reclamaba la tenencia de la capital administrativa de la provincia de Las Villas. Y uno de los elementos que aseguraba los cienfuegueros era que tenían líneas de vapor que conectaban a la ciudad con el resto del mundo. También en el ámbito político-militar, en materia de la guerra de independencia, los vapores cienfuegueros apoyaron el patrullaje en la costa sur de la isla de Cuba. Sirvieron además en el transporte de tropas, vituallas, material bélico hacia los puntos del ferrocarril militar y de la trocha, y estuvieron presentes a la hora de romper el bloqueo norteamericano en las costas cubanas en el año 1898, en el marco de la guerra hispano-norteamericana. En cuanto a la sociabilidad, el ocio, el urbanismo, la vida cotidiana, los vapores siempre estuvieron al servicio de las clases más pudientes. Los avances en materia de navegación constituyeron motivo de regocijo para las élites cienfuegueras. Ejemplo de ello fue la llegada del vapor Villa Clara en el año 66 y el viaje número 100 del vapor Cienfuegos de la One Line, que fueron celebrados con suntuosos banquetes donde asistieron las familias más distinguidas de la ciudad. Además, esa sociabilidad se ve en el sistema de precios por clase en los pasajeros y en la misma distribución de los espacios dentro del buque. Los camarotes más cómodos, más espaciosos eran para las personas ricas y pudientes, y la proa más hacinada y descubierta para las personas humildes. Ejemplos de la prensa cienfueguera muestran cómo existen diferencias a la hora de pagar pasajes por clase y cómo los espacios dentro del buque estaban distribuidos, como para los criados y esclavos había menos espacio y menos atención. Los buques de vapor, al ser más estables y más rápidos, propiciaron al mismo tiempo la aparición de viajes de turismo y de placer. Se generalizó en la ciudad, entre los cienfuegueros, realizar excursiones y viajes en vapores por puro entretenimiento. Ir a la playa, la costumbre del veraneo, etc. Influyó directamente gracias a la existencia de líneas de vapor. La realización de eventos sociales, de picnic, todo se trasladaban a bordo de los vapores. Y algo curioso fue que los vapores contribuyeron a la realización de fiestas populares. Por ejemplo, en el año 1884, el periódico del siglo daba una noticia donde en las fiestas populares del Castillo de Agua, una población cercana a la ciudad de Cienfuegos, se rentaban vapores para trasladar a la población a la ida y a la vuelta. La navegación también representó el desarrollo de servicios tanto a bordo de los buques como fuera de los mismos. Los vapores crearon nuevos puestos de trabajo, como son camareros, asistentes de limpieza, cocineros especializados, profesionales, etc. Dentro de los vapores existían servicios de mensajería, ofertas gastronómicas, entre otros, y estaban equipados con los más modernos equipos. Algunos cronistas, como Florentino Morales, los declaran como verdaderas palacios flotantes. Al mismo tiempo, los vapores generaron cambios en el paisaje urbano de la época. Los muelles se renovaron por completo, convirtiéndose en espacios industriales compuestos para almacenes, talleres y oficinas, modificando las regulaciones urbanísticas de antaño y tipificando a Cienfuegos como una ciudad moderna
del siglo XIX. En el año 87, otro ejemplo de esta sociabilidad de los vapores, la ciudad padeció de una epidemia de viruela y para combatirla, las autoridades locales habilitaron vapores hospital para evitar dicha epidemia. Entre otros aspectos, los vapores sirvieron para establecer redes de propaganda a favor de la guerra de independencia. Entre el año 1892 y 1894 se estableció entre Cienfuegos y la ciudad de Nueva York una red secreta entre el Partido Revolucionario Cubano y sus delegados en la isla, al existir comunicación directa entre dicha plaza y la ciudad norteña. Mediante los buques de la One Line, los agentes de la migración cubana enviaban mensajes a través de operarios de dichas compañías navieras. A manera de conclusión, durante la segunda mitad del siglo XIX, la región de Cienfuegos se consolidó como uno de los principales enclaves comerciales del país y experimentó un vertiginoso crecimiento económico que tuvo su correlato con el orden sociocultural. Ello la convirtió en candidata idónea para la recepción de tecnologías foráneas como la navegación por vapor, que contribuyó eficazmente a consolidar su prosperidad. La contribución de la navegación a vapor a la identidad cultural cienfueguera se expresó en los diferentes efectos que generó su implementación en la región. Este razonamiento entiende la cultura como una condición más amplia. Entre los ámbitos que impactó el uso de la navegación a vapor en el territorio, destaca la actividad económico-comercial, el plano político-militar, la sociabilidad, el ocio, la urbanización y la huella cotidiana. El barco de vapor integró el arsenal tecnológico que hizo posible la construcción de la hegemonía estadounidense sobre la isla, aun cuando también estuvo al servicio del colonialismo español. En su interior no solo se trasladaban las mercancías que consolidaron el mercado norteño como el principal emisor y receptor mercantil de Cuba, también viajaban ideas, opiniones, experiencias y valores que contribuían a legitimar una dominación que se fortalecería también en el terreno cultural. De esta manera, la navegación por vapor se dio producto y agente del proceso modernizador a nivel regional, al tiempo que contribuyó al fortalecimiento de las relaciones capitalistas de producción en la otrora comarca de Agua y por extensión en toda la isla. De esta manera, finalizo la exposición, reitero los agradecimientos a la profesora Paula Juárez y a los organizadores del Congreso Praxis y de la Red TIC. Muchas gracias.